Muchísimas gracias a Sedepka y al hermano Lordo en particular por la invitación a dialogar unos momentos sobre la ética cristiana frente a los autoritarismos políticos religiosos. Dietrich Bonhoeffer vivió hace más de 80 o 90 años y ya había problemas de autoritarismo y muy similares a los que vivimos hoy. Por ahí van a estar pasando una presentación mientras yo voy dialogando. Espero que todas y todos puedan ver. Me gustaría iniciar con la porción de un texto bíblico que Dietrich Bonhoeffer predicó en una iglesia de Harlem, en Nueva York, una iglesia de afrodescendientes, en 1930. El pasaje bíblico es Mateo 25, 31, 46 y yo destaco del 37 al 40. Luego los que hicieron la voluntad de Dios le preguntaron al rey: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos extranjero y te acogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Contestando el rey dijo: En verdad les digo, en la medida que lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Esta homilía, este sermón, fue titulado como El Dios desnudo y hambriento. Y retomo las preguntas finales que Bonhoeffer hizo a la comunidad de fe en Harlem. ¿Qué hacer con el hambriento de nuestro tiempo? ¿Qué hacer con el sediento de nuestro tiempo? ¿Qué hacer con el desnudo de nuestro tiempo? ¿Qué hacer con el enfermo o con el preso de nuestro tiempo? El hambriento, el sediento, el desnudo y el enfermo es Dios. Hoy debemos hacer lo necesario para ayudar a que nuestros prójimos recuperen la dignidad de ser seres humanos. Y Bonhoeffer termina diciendo: ningún nacionalismo, ningún odio de razas o clases puede llevar a cabo sus designios. Solo así el mundo tendrá paz. Esto fue tomado del libro de Reggie Williams, que se llama Bonhoeffer's Black Jesus, Harlem Renaissance, Theology and Ethic of Resistance, editado por la Universidad, eh, por la Baylor University Press en el 2014. El, bon- el Dios negro que conoció Bonhoeffer, Harlem y el Renacimiento, teología y una ética de la resistencia. Quisiera continuar ahora con la cuestión de qué es ética. Aunque la palabra ética como tal no está en el Nuevo Testamento, sí está la raíz de donde proviene. Viene del griego ethos, que significa carácter o modo de ser de una persona. Se aboca a la reflexión sobre nuestras creencias y prácticas morales. El autor Amor, apellidado Amor, que hizo un artículo que se llama Humanismo en la Pediatría, nos dice que la ética es la rama de la filosofía que trata de los valores morales de la cultura o de la civilización para encontrar normas que deben regir la conducta virtuosa para la persona individual, determinada comunidad o grupo humano. La ética comprende y evalúa el proceso de valoración de los actos humanos. Provee una base teórica, aporta las razones para valorar por lo que algo es bueno o malo.
Si vamos a la Biblia, la ética del Antiguo Testamento sería cumplir la Torá, ese conjunto de 5 libros que contienen leyes el significado más primario de la palabra Torah es dar en el blanco, como si estuviéramos tirando un arco con una flecha. Esos mandamientos fueron dados para aprender a dar en el blanco, es decir, para que aprendiéramos a vivir bien, en paz con los prójimos. Y si vamos al Nuevo Testamento, la ética es seguir a Jesús, es amar a Dios y al prójimo, como lo resume Jesús, toda la Torá. Pero no amar de una manera común y corriente. El verbo que se utiliza cuando habla de amar a Dios y amar al prójimo es agape, amor misericordioso, amor solidario, amor sacrificial, amor que ayuda a nuestro prójimo a que recuperen la dignidad de ser seres humanos. Hablar de Dietrich Bonhoeffer a 81 años de su asesinato es adentrarnos a un mundo parecido al nuestro por las situaciones que están viviendo, pero muy diferente también al nuestro. Dietrich Bonhoeffer nació en Breslau en febrero de 1904. En aquella época, ese poblado era de Alemania, pero los castigos que el mundo le dio a Alemania en la Primera Guerra Mundial, ese poblado hoy es de Polonia. Ustedes recuerdan que en la Primera Guerra Mundial, cuando termina la Primera Guerra Mundial, castigan a Alemania y le hacen perder mucho de sus territorios. Hoy, el poblado de nació Bonhoeffer es polaco. Fue gemelo. Su gemela se llamaba Sabine. Una familia de clase alta, un padre médico psiquiatra. Sus padres cristianos, en la iglesia mayoritaria de la Alemania de 1900, iglesia luterana, formaron a cada uno de sus 8 hijos en libertad y humanismo. En el caso específico de Bonhoeffer, tuvo acceso al aprendizaje de la música, pero era pianista. Todo el mundo pensaba que se iba a dedicar a la música. Pero también tuvo una formación académica destacada. Por la profesión del padre, este recibió una oferta de trabajo en Berlín y se traslada con toda la familia. Algunos de sus hermanos mayores por esa época van a luchar a la Primera Guerra Mundial. Uno de ellos muere. La noticia impacta tanto a la familia y en el caso particular de Dietrich, quien tenía 12 años, esta muerte, aparte del dolor y el duelo, le hizo hacerse muchas preguntas existenciales. Por lo que a la hora de tomar la decisión de sus estudios universitarios, opta por la teología. Decisión que sorprende a toda la familia. Hizo viajes al extranjero que marcaron su vida. Antes de entrar a la universidad para dedicarse a la teología, decide ir a Italia junto con su hermano y otras personas. Le sorprende la cultura que hay en ciudades como Roma, en Florencia. Le sorprende la historia. Le sorprende el cristianismo católico. Aprende
a respetar el cristianismo católico. Aprende a respetar los otros cristianismos. Después, mejor dicho, mientras estaba en la universidad, forma parte de grupos y alianzas de jóvenes cristianos de varias denominaciones, de grupos ecuménicos, con el mismo sentido, la casa común, y viajó a un encuentro de estos jóvenes en Londres. Aprende a respetar los otros cristianismos. Así es que era un cristiano con formación luterana, pero ecuménico. Cuando termina sus estudios de teología, es invitado a ser pastor asistente de la comunidad luterana en Barcelona, en España. Está ya un año de servicio. Le impacta la cultura, pero también le impacta la pobreza. Estamos en 1928, un poco antes de la Guerra Civil Española. La pobreza que logra ver, la hambruna que logra ver en los poblados cercanos a Barcelona le impacta. Y por último, el viaje que más lo impactó fue a Nueva York. Es invitado por el seminario Union a hacer un año de estudios allá, en Nueva York. Acepta. El primer semestre se lo pasa muy aburrido, no aprende mucho, pero el segundo semestre inicia con una clase sobre racismo. Empieza a indagar, a preguntar, se hace de amistades y lo invitan a Harlem. Este lugar, pobre, en el 1930, lleno de personas afrodescendientes. Le impacta cómo era posible las diferencias en las que vivían estas comunidades. Le impactan su fe. Llega a decir que él conoció el Evangelio ahí, en Harlem. Teología. Muchas preguntas existenciales. Primero, la muerte de su hermano. Después, la injusticia social que vio en Barcelona y en Nueva York. Se pregunta acerca de los otros cristianismos. Llega a decir, por ejemplo, que el racismo en los Estados Unidos era un problema de la iglesia y era un problema que la iglesia no estaba sabiendo resolver, porque había iglesias de blancos e iglesias de afrodescendientes. El caminar teológico que Dietrich Bonhoeffer tuvo lo sumerge en el mundo. Fue discípulo de grandes profesores, tuvo grandes compañeros, discusiones y disertaciones muy profundas. Hay evidencia de diálogo epistolar con muchos otros teólogos de la época. Su tesis doctoral, Sanctum Communion, la comunión de los santos, parte del credo apostólico, es una disertación de casi 300 cuartillas y habla sobre la sociología de la iglesia. Y quisiera destacar algunos de los conceptos que él maneja en esta tesis doctoral. Cristiano. ¿Qué es un cristiano? Responde en su tesis, el cristiano es una persona en su relación ética
con el otro, con el prójimo. ¿Qué es libertad cristiana? Ser libre para el otro, para el prójimo. Ayudar a las víctimas, a quienes sufren, aunque éstas no sean cristianas. Y se da cuenta de la interrelación que debe haber entre la comunidad de creyentes y la persona individual. ¿Quién es el prójimo? Los seres humanos. Y si hay seres humanos en necesidad, hay que apoyarlos. Entendió muy bien a Martín Lutero con respecto al tema de la gracia. El amor y el perdón de Dios son para todos los seres humanos. Por lo tanto, mis prójimos son los seres humanos. Vida pastoral. Como ya les mencionaba, fue pastor asistente de la comunidad alemana en Barcelona. Estuvo un año, vio muchísima pobreza. Hay una película que se llama Las Grandes Urbes, una película documental que se llama Las Grandes Urbes del cineasta Luis Buñuel, de las pocas cosas que hizo en España en la primera etapa de su carrera. Y en las grandes urbes se descubre la pobreza que había fuera de las grandes ciudades españolas. Fue lo que vio Bonhoeffer. Cuando regresa, mientras es estudiante, también lo envía a la iglesia a ser capellán en la periferia de Berlín, en el área industrial, en el área de fábricas. Y su trabajo era recorrer las calles para ver y orar y ayudar a los pobres y a quienes tenían hambre. Tuvo un trabajo pastoral también cuando conoce sobre todo la iglesia bautista Abyssinian en Harlem, en Nueva York. Fue maestro de escuela dominical. Le impactó el trabajo, el canto, la, la predicación ahí con ellos. También fue capellán en la Universidad de Berlín, atendiendo a los alumnos. Cuando gana el nacionalsocialismo es, se juntaron las palabras para decir nazismo, y se empieza a dar cuenta él y muchos alemanes de lo que estaba sucediendo, sobre todo cuando surge la ley racial en 1934-35. Sale esta ley racial que prohibía a que alemanes y judíos tuvieran relaciones de amistad y tuvieran relaciones de matrimonio. Que incluso, así como en el libro de Esdras, en el libro bíblico, que se mandaba divorciar a los hombres de las mujeres extranjeras. Así hubo muchas familias divididas. La noche de los cristales rojos en, en- en Alemania es la noche en que no solamente el Führer es el único antijudío. En la noche de los cristales rojos hay revueltas en las grandes ciudades de Alemania. eh, Destruyen los comercios y las sinagogas de los judíos. Y se recuerda así en la historia como la noche de los cristales rotos porque la destrucción fue
muy grande. Y ahí detecta muchos alemanes que hay un grave problema de racismo contra un sector de la población que tenía años viviendo ahí, que estaba muy integrado a la sociedad alemana. Y entonces él empieza junto con otros pastores, empiezan a pedir, a solicitar en la iglesia que no se respete estas leyes y otras que estaban surgiendo en la Alemania de Hitler. Eh, Eso provoca una división en la iglesia porque algún sector más pequeño iba en contra de esas decisiones y un sector más grande y donde estaban las autoridades, los obispos y demás de la iglesia, deciden eh, eh, aceptar lo que estaba diciendo Hitler, había muchos judíos convertidos al cristianismo, entonces se impedían la entrada y bueno, las escenas más impactantes son cuando se desplegaba la suástica, la bandera con la suástica en las iglesias, ¿no? Junto a, frente a los altares, frente a, a- a las Biblias, a las cruces, ahí pues, bueno, pues estaba también esto, ¿no? Entonces, se divide la iglesia y Bonhoeffer forma parte de lo que se llama en la historia iglesia confesante, porque hay una crítica muy fuerte de estos sectores que no quisieron adoptar las leyes que el nazismo estaba haciendo. em, que decían que la iglesia había dejado de confesar a Jesús como el Salvador. Entonces, ya habían dejado la doctrina, ¿verdad? Entonces, le ponen la iglesia confesante, tiene sus reglas, hay documentos históricos que lo recuerdan. Era pequeña en comparación con la iglesia que se queda relacionada con el nazismo, pero no era poca gente, a tal grado que tenía 5 puntos de educación teológica esta iglesia confesante. En uno de ellos, Bonhoeffer da clases de teología, ¿no? Eh, y le enseña a los estudiantes de teología eh, la manera de defender al prójimo frente a las grandes problemáticas que se estaban viviendo. Pensamiento de Bonhoeffer ante el nazismo. Fue un escritor muy prolífico. Tiene muchos libros. He hablado de la sociología de la iglesia, eh, eh, el costo del discipulado, este libro inspirado en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Pero su pensamiento contra el nazismo está en su libro Ética. Él, Bonhoeffer, no llegó a haber publicado este libro, ¿verdad? Porque lo estaba haciendo. eh, eh, Ahí tuvieron que ayudar mucho un amigo y la novia de Bonhoeffer a terminarlo. Ya. Se publicó ya algunos años después de que lo habían asesinado. Este libro lo describe la etapa que decide ser agente doble del gobierno alemán. Su cuñado, esposo de una de sus hermanas, trabajaba para el gobierno alemán, para el gobierno nazista, ¿verdad? Ahorita les doy el nombre del cuñado. Pero sabe, y el cuñado trabajaba ahí con la idea de apoyo, ¿verdad? Porque por el puesto que tenía, eh, ese cuñado pudo sacar a muchísimos judíos que estaban en peligro. Eh, y con este puesto, con la idea de que Dietrich tenía amistades en otros países de Europa, podía hacerla como fue un doble agente, ¿no? Porque trabajó para el gobierno un poco, pero en los viajes que hacía, pues también se reunía con la disidencia alemana que ya vivía en ese país y viendo de qué manera podían.
ayudar, ¿no? En el libro Ética, la intención que tiene Bonhoeffer es crear una ética cristológica. Y dice que Cristo es el centro de la teología y de la praxis cristiana. En el libro se dice que ética es ponerse en el lugar de Cristo. Bonhoeffer sabía muy bien que no somos Cristo, pero que si queremos ser cristianos, significa que debemos participar en la plenitud del corazón de Cristo, con un acto responsable, en libertad, que no deje pasar la oportunidad, que afronte el riesgo con una auténtica compasión, que no nace del miedo, sino del amor liberador y redentor de Cristo hacia todos los que sufren. La cuestión del bien ya no se puede separar de la cuestión sobre la vida, sobre la historia. La acción de los cristianos no procede de la amarga resignación frente a la irreparable ruptura entre vitalidad y autonegación, entre lo mundano y lo cristiano. No hay esa división entre la ética autónoma y la ética de Jesús, sino que proviene de la alegría por la reconciliación realizada entre el mundo y Dios, de la paz de la obra salvífica realizada por Jesucristo, de la vida que es Jesucristo y que todo lo abarca. La acción de los cristianos procede de la unidad de Dios y del mundo, de la unidad de la vida creadora de Dios. La bondad no es cualidad de la vida, la bondad es la vida misma. Ser bueno significa vivir como respuesta a la vida de Jesucristo. Y responsabilidad significa que se arriesga la totalidad de la vida, que se trata de vida y de muerte. Son judíos los seres humanos que están matando. Por lo tanto, son seres humanos y no se les puede tratar como animales. Porque los autoritarismos, para justificar sus acciones, deshumanizan a quienes están desapareciendo, a quienes están lastimando. Son infieles, son musulmanes, son afrodescendientes y los deshumanizan. Pero Bonhoeffer dice, no son judíos y son seres humanos. Por lo tanto, no se les puede tratar como se les está tratando. Compromiso cristiano. También habla de la ética de la situación. El cristiano, en el momento histórico que vive, está puesto ahí para cambiar la situación irreversible en la que se encuentra. Y él se asume como tal, no solamente lo enseñó en sus clases, sino lo hace. Un agente doble, ayuda a muchos judíos a escapar de Alemania. Su cuñado es Hans von Denangy, que trabajaba en la agencia militar alemana, e incluso participa en un complot, Dietrich Bonhoeffer, para asesinar a Hitler como capellán de los que estaban involucrados. En el libro de Ética dice que la paz se alcanza solo cuando se asumen riesgos. En 1943 descubren que es un doble agente y lo arrestan. También se dan cuenta años después, meses después, que eh, participó en un complot para asesinar al Führer. Apresan a todos. Y muere ahorcado la mañana del 9 de abril de 1945. Quisiera hacer algún punteo sobre las conclusiones a las que podemos llegar. Y quisiera hacerlo con una pregunta. ¿Cómo interpretamos la teología hoy? ¿Jesús está conectado a la justicia? ¿O Jesús está desconectado a la justicia? Recordando que la palabra justicia es hacer lo necesario para ayudar a que nuestros prójimos recuperen la dignidad de seres humanos.
La ética cristiana debe estar conectada a la justicia social. Las y los cristianos deben oponerse a las injusticias. Nuestra ética cristiana nos debe apoyar a las y los marginados de nuestro tiempo. Se trata de denunciar, pero también de tomar acción. Hoy se aniquilan pueblos. Hoy se deshumanizan seres humanos para justificar sus ataques, las destrucciones. Y el mundo ve pasar solamente en los noticieros, en los tweets, el número de muertos cada día en Gaza, ahora en el Líbano, Irán, en Venezuela, el cerco a Cuba. Pero en Semana Santa, cuando los, los autoritarios de nuestros tiempos, unos prohibieron que se hicieran las actividades religiosas en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, y otros se ponen en lugar de Jesús. Un señor en el Vaticano, el León XIV, dijo: miremos a Jesús que se presenta como Rey de la Paz, mientras a su alrededor se prepara la guerra. El que permanece firme en la mansedumbre mientras los demás se agitan en la violencia. Él que se ofrece como una caricia para la humanidad mientras los otros empuñan las espadas. Ha desatado una guerra de parte de los autoritarios, desautorizando las palabras de él. Incluso le dijeron al nuncio apostólico del Vaticano en los Estados Unidos, lo mandaron llamar la gente del gobierno de ese país y le dijo que tuviera cuidado, de andar diciendo lo que estaba diciendo, porque le podía pasar lo mismo que pasó en Aviñón, en Edad Media. Y contestó el Papa y le dijo: no, no tengo miedo, ¿verdad? Yo no tengo enemigos ni participo en guerra, yo sigo a Jesús, yo predico el Evangelio. Elevemos nuestra súplica al Príncipe de Paz para que sostenga a los pueblos heridos por la guerra y abra caminos concretos de reconciliación. Esto ha hecho enfurecer a los autoritarios de nuestro tiempo. Quisiera terminar con un poema que nos invita a seguir a Jesús y compartir su amor y gracia para todas y todas quienes lo necesitan. ¿Cómo respondemos a los autoritarismos hoy? Uniéndonos al Jesús de la justicia, ayudando a nuestros prójimos, sin importar su religión, su raza, su orientación, porque son seres humanos y la gracia de Dios es para todos los seres humanos. En vísperas del Año Nuevo de 1945, es decir, a finales de 1944, Dietrich Bonhoeffer hizo un poema y lo envió a su familia. En español, el poema se llama Poderes Bienhechores. Hoy tiene música y se canta en las iglesias en Alemania y hay traducciones al español y al portugués. Voy a leer algunas partes del poema y con eso eh, termino antes de si hubiera pregunta. Poderes bienhechores. Fielmente rodeado de poderes bienhechores, protegido y maravillosamente consolado, quiero vivir este día con ustedes y con ustedes entrar en un nuevo año. Cuando el silencio profundo reine a nuestro alrededor, concédenos, Señor, escuchar el sonido lleno del mundo, que invisible se expande en torno nuestro y supremo canto de alabanza de
todos tus hijos, maravillosamente protegidos por poderes bienhechores, esperamos confiados lo que venga. Dios está con nosotros mañana y noche, y ciertamente en cada nuevo día. Este poema lo encuentran en el libro Resistencia y Sumisión, Cartas y Apuntes desde el Cautiverio. Muchas gracias. Muchas gracias por esta conferencia. Eh, la verdad es que es un recorrido bastante enriquecedor de la vida de este gran teólogo y cómo vivió esa ética en esos momentos tan difíciles de esta guerra y de estas dictaduras. Recuerden que pueden escribir dudas o reacciones en el chat. Les vamos a estar dando lectura, por favor, en el chat. Aquí pueden escribir y vamos a ver. Ligia Castañeda comenta, debe estar conectada la ética, pero no está en la práctica. Vemos pasar las injusticias porque tenemos una cultura que callar, derivado de las dictaduras que se han tenido en Guatemala. Nos enseñaron a quedarnos calladas. Voy a leer de una vez el de Julio Vázquez, que creo que va en línea. Excelentes datos. Siempre tuve dudas de cómo se vivía el cristianismo en el contexto de las guerras mundiales vividas en Europa, con muchos hechos sanguinarios y racismo. Y Ligia vuelve a contestar, poema ad hoc para estos tiempos de guerra. Entonces, no sé si desea reaccionar a los comentarios. Sí, nos enseñaron a callar y en el mundo eh, egoísta que el capitalismo y el neoliberalismo nos han ido formando, si estamos bien nosotros, es suficiente. Lo demás no importa. En México somos un estado laico y se nos dice que el Estado y la Iglesia deben estar separados y el pueblo cristiano de México también se queda callado, ¿no? Son muy pocos los que levantan la voz cuando hay injusticias. Eh, pero sí, es verdad, nos enseñaron como pueblos latinoamericanos colonizados a quedarnos callados, ¿no? Pero somos cristianos y cristianas y creo que hay un actuar de Jesús y una invitación de Jesús a actuar, a ayudar a las personas que están en necesidad. Lutero hace una separación muy fuerte de las obras y de la gracia, pero también dice, a Dios no le hacen falta tus buenas obras, pero a tu prójimo sí. A tu prójimo sí le hacen falta las buenas obras. Gracias. Claudia, dice Claudia Dari, excelente conferencia, aprendí mucho. Arnoldo, podríamos decir que Bonhoeffer supera la religiosidad basada solo en aspectos morales, invitando a pensar en el discernimiento ético de cada situación, que cada situación demanda. Sí, yo creo que sí, pero creo que tuvo mucho que ver su caminar por otros países, salir del entorno del supremacismo en que se vio. Recuerden que las dos primeras guerras mundiales tienen que ver con Alemania. Alemania se creía supremacista, ¿no? Y tan es así que votan a favor de alguien que les recupere el nacionalismo. El final de la Primera Guerra Mundial, el gran perdedor fue Alemania, y aceptó la derrota y pagó todo lo que le pidieron, dinero, territorio y demás, pero se quedaron con la espina clavada y entonces cuando surge una persona como Hitler que le dice que va a regresar todo aquello, pues lo aceptan. Incluso hoy hay evidencia histórica que no ganó Hitler cuando se lanza a las elecciones.
no ganó, pero quien llevaba la mayoría era el Partido Socialista. Y ustedes saben que el mundo declaró al socialismo y al marxismo los peores enemigos, descendientes de Satanás, y entonces no le dieron la victoria al Partido Socialista y se la dieron al Partido de Nacional Socialista, ¿no? Entonces, bueno, pues, y vemos todo lo que sucede, ¿no? Pero el espíritu supremacista lo tenían los alemanes, ¿no? Incluso el mismo Bonhoeffer. Pero cuando él sale y se da cuenta, tanto en Alemania, perdón, en Barcelona, en España, como en Nueva York, el racismo, yo creo que eso lo hace encarnar, su teología se hace carne, se hace mundo. Creo que eso tuvo mucho que ver y se quedó, y fue más allá del hablar y fue a la práctica, ¿no? Eso lo llevó, eso fue importante. Nosotros trabajamos bueno, yo trabajo en una institución teológica, CEDEPCA es una institución teológica, pero creo que deberíamos de dar alguna que otra clase en las periferias, en los márgenes, para que viéramos que la teología no se debe vivir solamente en las aulas. Muchas gracias. Julio Paz comenta, si bien hay personajes en la actualidad que podrían ser asesinados, no nos faltan las ganas que tengan algo más que el deseo, dice. ¿Cómo se justifica el hecho de haber participado en un complot para asesinar al Führer y escribir al mismo tiempo el libro de ética? Precisamente lo lleva a arriesgarse. Él dice que un mal menor puede traer un bien mayor. Quien estaba haciendo mucho daño a la humanidad, porque después recuerda que le declara la guerra al mundo, y hubo muchísimos complots para matar a Hitler, ¿verdad? Y él se anima, da ese paso porque no hay posibilidad, no ve que esto termine, ¿no? Se veía encerrado como ahora, un poco como el personaje de Jael en el texto bíblico, si ustedes recuerdan, esta mujer que mata a ese varón, ¿no? No me recuerdo del nombre del varón, me acuerdo del nombre de Jael, pero es la amante, la novia, y se aprovecha de que está dormido, ¿no? Para asesinarlo. Sí es una cuestión maligna, sí es faltar un mandamiento, pero estaban buscando un bien mayor. No podemos justificar cualquier cosa que hagamos diciendo es que estamos buscando un bien mayor, ¿verdad? Pero eso es lo que lo lleva. No, él no ve posibilidad. Cuando uno ve las atrocidades y los horrores que hizo el nacionalsocialismo, no solamente en Alemania, en otros países, ¿verdad? Que hoy se sabe que sí mató millones de judíos, pero también mató comunistas. Hoy se sabe que hubo en los campos de concentración, estuvieron gente de España, de la República Española, los líderes de la República Española, que mató gitanos, que mató homosexuales. eh, Esas atrocidades tan fuertes, por eso era la idea. Y su participación era, no por justificarlo, ¿verdad? Era el capellán, él solamente estaba orando y atendiendo espiritualmente a quienes iban a hacer, que ni pueden hacerlo como sucede, pero al participar de esto, bueno, pues es lo que lo lleva a la muerte, ¿no? Pero en el libro de la ética cristiana es el arriesgue, debo cambiar esta situación de que está haciendo daño a los prójimos, es tomar la iniciativa de hacer algo, ¿no? Y él sabía a lo que se estaba enfrentando. Muchas gracias. Brian dice, buenas noches, excelente exposición. Mi pregunta es la siguiente, ¿dónde está el límite bíblico entre sumisión, Romanos 13, y resistencia como la que practicó Bonhoeffer? Muchas gracias, saludos desde Perú.
Bueno, nos enfrentamos con poderes, dice San Pablo, ¿no? Huestes de maldad y el libro de Apocalipsis le llama bestia, ¿no? Eh, Esos poderes que nos gobiernan, eh, que no están buscando el bienestar para la población, ¿no? Están buscando bienestar personal. Todos sabemos, en nuestros propios países tenemos ejemplos cada vez que sale un gobierno, ¿no? Eh, la invitación de Bonhoeffer es en dos sentidos. Es ayuda al que está siendo denigrado como ser humano por esas autoridades que están haciendo daño, pero también protesta. No, lo que estamos haciendo, lo que el daño que se está haciendo por quedar callado también causa muchísimo problema. Entonces, quedarse callado es ser cómplice. Y todos sabemos lo que le pasa en nuestros propios pueblos a las personas que defienden las cuestiones vulnerables, ¿no? Llámese seres humanos, ya comunidades originarias. Si hay un defensor de comunidades originarias, de repente aparece muerto. Si hay un defensor del agua, de repente aparece muerto. Si hay un defensor de la tierra, que no haya minería y todo, es activista, y de repente aparece muerto. Ese es el riesgo que se toma, ¿no? Eh, eh, y la muerte de Cristo Jesús, leída en el contexto que estamos viviendo, nos recuerda que sigue habiendo injusticias. Y la resurrección nos recuerda que las injusticias no son para siempre, que Dios puede tener otra oportunidad y trabajamos como iglesia en ese sentido. No tenemos el poder de llegar y decirle a quien dirige el Estado de Israel, ya no sigas haciendo daño, ¿no? Pero desde nuestra trinchera apoyemos, ¿verdad? Protestemos, no consumamos de ciertos productos que sabemos que los están apoyando económicamente para hacer todo lo que están haciendo. Y exijamos que nuestros países hagan algo, ¿no? Cuando el gobierno español y el gobierno italiano dijeron no va a pasar por aquí los buques que llevan las armas para la guerra con Irán y para seguir el genocidio, fue por la exigencia de la gente. Ha habido marchas multitudinarias en las ciudades italianas diciendo basta de lo que están haciendo y nuestro país no puede participar en eso, ¿no? Entonces, podemos hacer algo desde nuestra trinchera, siempre en los dos sentidos, ayudando al que está siendo deshumanizado, al que está siendo vejado, al que está siendo denigrado, a la que está siendo denigrada y protestando desde nuestros alcances. Es lo que podemos hacer. Gracias. Julio Vázquez pregunta, ¿cómo expresar resistencia cuando siendo afectados indirectamente? Lo que sí es claro es que se ve afectada en nuestra filosofía que dice que sigue a un Jesús de justicia y amor. ¿Cómo expresar la resistencia? Eh, es difícil en este mundo tan eh, unido nos han educado a través de las películas de Hollywood, a través de los noticieros que dicen un montón de mentiras, ¿no? Nos han educado para creer que todo está bien, para que lo que están haciendo ellos está bien. Es que van a liberar a este pueblo de un autoritarismo y no sé qué tanto, ¿no? Lo curioso es que cada pueblo que liberan, estos gobiernos autoritarios descubren petróleo. ¿Quién sabe por qué? No sé si sea accidental o algo, ¿no? Eh, y los noticieros y las películas nos dicen, están haciendo bien, ¿no? Pero hay que dejar de ver eso, hay que tratar de informarse en otros sectores donde nos digan verdad.
Hay que dejar de consumir en todas esas tiendas que sabemos hoy que hay un porcentaje de sus ganancias que va a apoyar lo que está haciendo el Estado de Israel, ¿no? Tengamos mucho cuidado, por más rico que sepa el café. Muy cerca de Guatemala está la ciudad de Tapachula. Cuando yo conocí la ciudad de Tapachula, fui a la zona cafetalera que está ahí y vi las grandes bodegas del café y pregunté, ¿por qué? ¿Por qué están aquí en bodegas? Pues era la bodega, voy a decir marcas, perdón, de Nestlé, de Starbucks, que le compran a 5 centavos de dólar el kilo de café y un vaso de café te lo venden a 3, 4 dólares, ¿no? Entonces, y ese dinero va, aparte de que hacen daño a nuestros campesinos, pagándoles mal, las ganancias, un porcentaje va para apoyar genocidios y locuras de las que estamos viendo hoy, ¿no? Y como dice Apocalipsis, vendrán tiempos en que muchos se disfrazarán de cristianos, pero son hijos de Satanás, dice en las cartas a Apocalipsis. Y ayer vimos al presidente del país vecino del norte poniéndose en lugar de Jesús, ¿no? En una imagen que sacaron. Entonces, ¿a dónde vamos, no? eh, hay que tomar partido, dejar de consumir en estas tiendas, irnos con la gente que produce. Podemos hacer muchas cosas de resistencia y podemos ayudar a esa gente que está siendo olvidada, vejada, los repatriados que están corriendo. Guatemala tiene muchos deportados ahora por las políticas de migración, políticas injustas. En México ya van 15 muertos en los centros de detención del ICE en Estados Unidos. Están ahí ya detenidos y han muerto y no hay explicación. Entonces hay que enterarnos, hay que saber, hay que leer el texto bíblico con la clave de Jesús y con la clave de justicia, porque si no vamos a seguir creyendo que Dios hizo a los blanquitos para que fueran supremacistas y a los de piel oscura nos hizo menores, somos descendientes de Caín, entonces tenemos que pagar con la marca todas estas cosas que nos han platicado, que están fuera de todo contexto y del texto bíblico, ¿no? La gracia de Dios nos hace iguales en dos sentidos. Nos hace ver como pecadores y todas y todos los seres humanos lo somos, pero también nos hace, a pesar de ser pecadores, ser beneficiarios de la gracia de Dios. Ahí somos iguales todos los seres humanos. No hay de piel blanca, piel oscura, sangre azul. No hay esas divisiones que hoy tenemos por todo el mundo y que ahí se justifican en este actuar tan violento. Cuando un Estado dice que va a aniquilar a otra nación solo porque son fanáticos religiosos, ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque yo no sé quiénes sean verdaderamente los fanáticos religiosos, ¿no? Eh, eh, la capellana de la Casa Blanca, una pastora, eh, no sé dónde estudió teología, pero no fue ni en donde yo trabajo ni en CEDEPCA, porque están viendo a este señor como un Mesías, ¿no? Que viene a apurar el Armagedón para que venga el Mesías, ¿no? Lo viene haciendo matando a mucha gente y destruyendo, y tengamos cuidado que apoyamos por ahí. Gracias. Ligia Castañeda pregunta, ¿se podrían estar repitiendo patrones históricos? Sí, sí se están repitiendo y no es la primera vez que se repiten. Desde que el capitalismo nos gobierna a finales de la Edad Media, el capitalismo llegó después del feudalismo, tuvo esta intención fuerte de hacer lo que están haciendo ahora
de ver el mundo como un espacio de recursos naturales y recursos humanos que van a beneficiar a unos pocos, ¿no? Lo quiso hacer Napoleón Bonaparte, lo quisieron hacer en la Segunda Guerra Mundial y ahora están haciendo lo mismo. Pero siempre hubo creyentes en Cristo Jesús que dijeron que no estaba bien y a lo mejor los mataron, sí, porque eso hacen los autoritarios, ¿no? Matan a quien piensa diferente, pero y, es preferible obedecer, como dice el texto bíblico, a Dios que a los hombres, ¿no? Que a los seres humanos. Entonces, sí, estamos en la misma situación y quieren ver a los seres humanos como mano de obra y a los recursos naturales como productos que van a dar ganancias para ellos hasta que sobreabunde, ¿no? Pero nuestros países y nuestras poblaciones no son eso. Nuestros países son estados que deberían de ser soberanos y que deberían de dejarnos gobernar como la elección del pueblo la ha hecho y que los recursos naturales sean para que nos alimentemos, para que salgamos adelante como pueblos, ¿no? El autoritarismo es siempre que el capitalismo ha estado en peligro, el autoritarismo se pone la máscara de autoritarismo y destruye y trata de desestabilizar el mundo para apropiarse de él. Gracias. El nombre de Císara, Ujú. supongo que es el nombre que nos Sí, del recordaba hombre que mataron, sí. al hombre que mataron. Dice Yoli Edgardo García que tanto nos hace falta conocer historia y otras ciencias para tener elementos de análisis que podrían ayudarnos en nuestros esfuerzos de recuperar la dignidad humana de los prójimos. Así es. Brian dice cómo formar conciencia en la iglesia para no ser manipulados por ideologías o partidos, tanto iglesia cristiana, católica, romana como protestantes. Algunos miembros mantuvieron vínculos de apoyo con el nazismo. Sí, muchos, muchos. Es lamentable lo que hicieron en la iglesia. Y los alemanes hoy en día siguen con esa vergüenza de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial por haber elegido a este hombre para que gobernara. Pero les repito, es algo que traían también ellos, querían el supremacismo y demás, ¿no? A tal grado que hoy están callados, como ustedes se ponen. Yo participé en una reunión que hubo cuando, en el primer gobierno de Trump, cuando querían hacer un muro. ¿Recuerdan ustedes que Trump quería hacer un muro en la frontera de México con Estados Unidos? Y estaba siguiendo el ejemplo que hay en Jerusalén, Palestina, hay estos muros tremendos que hay. Nos invitaron a una reunión en Alemania. Y estaba gente de Palestina, gente de Estados Unidos, de comunidades originarias, gente de Estados Unidos, pastores y demás, gente de México. Y los palestinos, los pastores palestinos que estaban ahí, en un momento le dijeron a los alemanes: ¿ustedes por qué no dicen nada de esto que está pasando, ¿no? Y entonces los alemanes bajaron la cabeza, los que estaban ahí dijeron: tenemos vergüenza todavía de lo que pasó en 1939 a 45 con todo lo que hizo Hitler, ¿no? Pero eh, levantemos la voz, ¿no? Es lo que hizo no solamente el pueblo alemán, lo que hizo la iglesia alemana en la parte que apoyó esto es vergonzoso. Así como es vergonzoso ver a pastores orando para que Trump gane una batalla, ¿no? Este, de ese tipo de vergüenza, ¿no? De que se apoye a los autoritarios de este mundo. Eh, eh, Necesitamos seguir a Jesús. Yo creo que si regresamos a Jesús, a su justicia, a su ágape, este,
como cristianos ahí podríamos tener elementos para poder dar un testimonio de apoyo y de ayuda. Y no necesitamos ir a Irán o al Líbano o a Cuba. En nuestros propios pueblos hay gente que está siendo denigrada, que está siendo denostada. Ahí podemos hacer algo, nosotros y nosotros. Gracias. Voy a leer tres comentarios antes de leer una pregunta. Dice, siguiendo de cerca el pensamiento de Bonhoeffer, entre sus otros libros también refiere a la incapacidad crítica de las personas cuando se someten a un poder dominante. La persona deja de pensar y repite el discurso dominante. Bonhoeffer lo llama estupidez y hoy se observa lo mismo también. Y eso nos lo dijo Marcos Arroyo. Miriam dice, ser críticos y conscientes a todo lo que vemos y escuchamos, evitar comprarle este tipo de empresas, no consumir productos que no sean necesarios, compartir esta información con los cercanos, entre otras. Sandra Carvajal dice, lo triste es que la población más vulnerable se visibiliza como una problemática por atender. Y tenemos una pregunta de Brian, de Sedepka. La ética de Bonhoeffer es desafiante. No estamos simplemente para vendar las heridas de las víctimas bajo las ruedas de la injusticia, estamos para trabar la rueda misma con la palanca de la justicia. ¿No le parece que la ética llama a hacer lo que haya que hacer en ese momento histórico, por más problemático que parezca, si con eso nos resistimos y oponemos autoritarismo y nos oponemos al autoritarismo? Sí, me quedo, sí, tiene mucha razón Brian en lo que comenta, ¿no? Eh, eh, Profundizar en el libro de ética en los otros textos que escribió, qué es un cristiano, ¿no? Es ser para el otro ¿qué es la libertad cristiana? Es ser libre para el otro, para ayudar al otro, ¿no? Hoy nos enseñan a odiar, a menospreciar al otro, ¿no? Cuando es un ser humano igual que nosotros, ¿no? Nos han enseñado a menospreciar lo que los cristianos y cristianas llamamos creación, nos han enseñado a menospreciar la tierra, nos han enseñado a menospreciar, usar y abusar de la tierra, a menospreciar, usar, abusar del agua. No estamos contaminando el aire, pero sin eso no viviríamos. El aliento de vida que le da Dios al ser humano en Génesis 1 tiene que ver con oxígeno, tiene que ver con hidrógeno. Y Dios no sigue soplando para que todos tengamos aliento de vida. Hay árboles que producen oxígeno, hay océanos que producen oxígeno e hidrógeno. Y tenemos que ser para los otros, incluyendo ahí a la creación, como, a todas las partes de la creación, como elementos importantes. Tenemos que ser quien provoque ese cambio. Y si no puedo cambiar el mundo porque no tengo el poder, no tengo el poder ni para cambiar el mundo en mi país, pero tengo el poder y las ganas y la bendición de Dios para cambiar la vida de las personas más vulneradas que estén cerca de mí. Nada más, como dice Kierkegaard, porque eso que le está pasando al otro me podría estar pasando a mí porque yo soy un ser humano igual que el otro. Por eso, porque me podría pasar a mí, yo puedo ayudar al otro. Yo debo ayudar al otro. Muchas gracias. Y vamos a dejarle el tiempo. Marta Eugenia, creo, tiene la mano levantada. ¿Sí puede decir su inquietud? Hola, buena noche desde acá, desde Ciudad de México. Yo quiero felicitarte, Moisés, porque realmente muchos puntos que has puesto en esta ponencia son para una reflexión muy profunda, muy profunda. Yo soy cristiana católica y respondiendo a a la propuesta que tú decías de que es necesario que nos pronunciemos y hagamos desde nuestras trincheras algo,
te puedo decir que dentro de la comunidad a la que pertenezco, y estoy hablando a muchos millones de cristianos católicos, estamos en oración por toda la situación tan difícil que se está viviendo, que ya mencionaste. Ese era mi comentario. Pero por otro lado, a mí me quedó para pensar eso, ser libres para el otro. Ajá, y tú lo acabas de decir. Y ahorita con la reflexión que complementaste al comentario de Brian, yo me quedo pensando, pues en ese dinamismo de ser libres para el otro, es un dinamismo que necesitamos ejercer hasta el último aliento de nuestra vida, hasta el último aliento de nuestra vida. Y entonces, al hacerlo, pues entonces estamos invitando y motivando al prójimo a que también él reflexione y que también él lo haga. Entonces, todo este hombre del que se trató la ponencia, a mí lo que me dice es que sin importar la religión, la roa divina sopla en todos, o sea, y el Espíritu de Dios está con todos, ¿ah? Entonces, estamos ahorita en unos tiempos difíciles a nivel pastoral, muy difíciles, ¿ah? Pero necesitamos tener esa conciencia de unirnos todos, no importa el credo religioso, pero unirnos y sabernos hermanos para poder realmente fortalecernos. Y pues yo como cristiana católica, yo digo que León XIV es un hombre valiente. Es un hombre muy valiente, porque se podrían decir muchas cosas, pero a mí lo que me llama mucho la atención es la prepotencia de este gobernante, estoy hablando de este gobernante estadounidense, al decir que gracias a ellos es como León XIV es elegido papa, ¿no? Todas las iglesias tienen muchos errores. ¿Por qué? Pues porque está formada por personas como todos, ¿no? Pero tú lo dijiste, somos unidos en dos facciones, ¿no? La gracia y el pecado, ¿ah? Pero realmente es loable lo que está haciendo este hombre, y pues una vez más yo quiero agradecerte por tantas cosas para reflexionar acerca de lo que tú has dicho. ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Eh, no sé si va a reaccionar. No, muchas gracias. Sí, yo también creo que Leo XIV es muy valiente. Eh, yo esperaba desde hace mucho tiempo, además de la oración, que la Federación Luterana Mundial, que el Consejo Mundial de Iglesias, hiciera pronunciamientos, ¿no? Pero no, fue León XIV el que y ni siquiera él, con muchísima dignidad y respeto, ha respondido y no se ha puesto igual de altanero y grosero que lo que le ha dicho, ¿no? Pero cuando le dijo, yo predico el Evangelio, este, es una cachetada con guante blanco porque el supremacismo blanco de los Estados Unidos cree que son los dueños del Evangelio. Por eso nos vinieron a colonizar, perdón, nos vinieron a evangelizar acá a América Latina, ¿no? Pero no, de evangelio creo que no tiene nada, le perdonan todo. Esos supremacistas blancos le perdonan todo, no importa que esté acusado de violador, de no sé cuánta cosa, de pederasta, no importa. Le perdonan todo eso porque creen que va a ayudar a que el Mesías llegue más rápido. ¿No? Está provocando el Armagedón porque quiere lecturas fuera de contexto del texto bíblico. ¿No? Es Gracias. lo que están haciendo. Entonces, pero hagamos algo. Y yo termino con una frase de Lutero. Cuando Lutero estaba en la peste, en una peste que estaba muriendo mucha gente allá, le preguntaron a él, ¿qué haría? ¿Qué haría si mañana se acaba el mundo? Y le contestó, hoy sembraría
un manzano. Y le dijeron, ¿por qué? Si se va a acabar el mundo. Sí, porque va a quedar alguien, por lo menos que encuentre alimento. Aunque mañana se acabe el mundo, hermanos, tendremos manzanos de justicia hoy que estamos aquí. Gracias. Arnoldo tiene otra pregunta. Dice, ¿podría establecerse una línea ideológica entre Bonhoeffer y los movimientos de liberación nacional cristianos y sacerdotes en América Latina en tiempos de dictaduras? Sí, la teología de la liberación tiene mucho que ver con... Y recuerden que la teología de la liberación fue un esfuerzo, por lo menos en su origen, muy, muy ecuménico, ¿no? Eh, eh, Estoy muy mal de la memoria. eh, a ver si alguien se acuerda de este Rubén Alves, fue el primer pensador, este teólogo presbiteriano brasileño de la teología de la liberación. Después vino Gustavo Gutiérrez y todo lo que se hizo. Y RIBLA, la revista de interpretación bíblica latinoamericana, es producto de esa manera de pensar, ¿no? Se puede liberar a un pueblo con el texto bíblico y no porque se aprenda en el texto, sino cambiando las condiciones de vida, los contextos, el círculo hermenéutico que creó el gran Severino Croato, de partir de la realidad. Para interpretar el texto bíblico hay que partir de la realidad donde estás plantado. Eres hombre, mujer de tantos años, te estás enfermo, estás sano, trabajas, no trabajas, parte de tu realidad. Después ve al texto bíblico, ve al contexto del texto bíblico, aprende qué te dice el contexto bíblico para que regreses a tu realidad y la puedas cambiar. Eso es producto de los grupos de liberación, de esta gente tan eh, que fueron pastores que salieron del púlpito y se fueron a las calles. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Que a veces se nos olvida, ¿no? Jesús no fue al templo. Jesús andaba en las calles donde estaban los enfermos, los pobres, que les decía que estaban castigados de Dios, por eso eran pobres y enfermos, porque algún pecado que habían cometido, eso decía la retribución de los judíos. Pero Jesús fue con ellos y Jesús los sanó y les dio de comer y caminó con ellos y les enseñó. Entonces, sí tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Se acaba de estrenar en México una película que se llama El Obispo Rojo, espero que pronto llegue por allá, sobre un sacerdote católico de México que hizo en el sureste del país mucha labor así como Romero y podemos mencionar a mucha gente, ¿no? En Latinoamérica. Pero recuerden que esos esfuerzos fueron ecuménicos. A los protestantes que nos evangelizaron los supremacistas blancos, no les gusta que estudiemos eso, pero en la teología de la liberación hay raíces, ramas protestantes. Poquitas, pero hay. Muchas gracias. Gracias por esas reacciones de las personas que participaron. Gracias por sus respuestas. Fue otra conferencia, las respuestas. Muchísimas gracias, muy Gracias. enriquecedor. Nos hace, creo que, aterrizar todo lo que es la teoría que tenemos y nos da el reto y nos hace estar en la realidad que estamos viviendo como personas cristianas y que queremos vivir el evangelio y esa ética. Gracias por el recorrido de la vida de este gran teólogo, por estas respuestas y agradecemos la participación también de las personas. Muchísimas gracias.